una cuestión. 14:38, seguimos en vivo por Radio Universidad hasta las 15:20 hoy en Lado B. Y como prometimos, estamos comunicados con Nicolás Kramer del Robot Bajo el Agua. ¿Qué tal, Nicolás? Santiago te saluda, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por la comunicación. Hoy estamos escuchando Chispa, que es el track que abre el disco El Lado Velado, que tiene una semana de darse a conocer. El viernes de la semana pasada se publicó, el sábado pasado ahí lo estuvimos picando un poco. Bueno, felicitaciones, el disco nos gustó mucho y es un disco muy esperado porque entre este y el anterior pasaron unos años, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a tomarte ese tiempo entre uno y otro? Bueno, primero que nada, gracias por los piropos y por estar difundiéndolo y haciéndolo sonar. No, un gustazo. ¿Qué me llevó? Básicamente sentir que no tenía ningún disco para sacar. Claro, o sea, no forzaste la situación de tener que hacer canciones. No, nunca lo hice y soy profundamente respetuoso de esos tiempos que casi diría que no manejo. No, soy una persona que no se pone a componer si no siente una necesidad que se manifiesta casi como una urgencia y algo que se impone, diría. No estoy haciendo música permanentemente. Sí estoy pensando en música o sintiendo en música, pero hay largas etapas donde no compongo, no tengo a la vista un próximo material. Y en este caso, bueno, fue un espacio que se dilató durante muchos años y también fui respetuoso de eso. No sabía si iba a grabar un nuevo disco y sorprendentemente el año pasado también volvimos con Jaime Sin Tierra y a la par de esto fuimos grabando el disco del Robot, o sea que la música de algún modo regresó. Bien, ahí en la participación del disco está Javier Diz, Norman McLaughlin también, no sé si lo pronuncié bien, el apellido de Norman, pero bueno, de Jackson Souvenirs, ahí estuvieron trabajando, tuvieron mucho que ver con lo que es esta producción. ¿Cuánto cambiaron estas 10 canciones que componen el disco desde que vos las compusiste, o sea, las ideaste, hasta que Norman metió mano ahí en la producción? ¿Cuánto cambiaron? Claro, ¿son bastante parecidas a lo que fue el esqueleto inicial o fueron mutando mucho? Mira, te diría, primero que nada, aclarar y darle crédito a Norman como productor del disco, porque el sonido del disco es responsabilidad entera de él. Uh-huh. Hizo un trabajo bellísimo y que yo dejé en sus manos las maquetas de las canciones que yo sigo reconociendo en el resultado final. De todas maneras están revestidas de una producción y desde mi punto de vista, un buen gusto y un trabajo que las transformó completamente. O sea, el germen de la canción sigue estando, al menos yo lo sigo reconociendo, pero potenciado y llevado a un lugar que en muchos casos jamás me hubiese imaginado. Bueno, ahí el crédito entonces merecido para Norman. Se nota el laburo de producción también, ahí los sonidos metidos en cada uno de los temas. Hay también vientos, ¿no? En lo que es el producto final. Sí, es un disco que tiene mucha más producción que los discos anteriores. De hecho, de alguna forma se puede ir rastreando una riqueza en la producción de los sucesivos discos del Robot, porque los dos primeros los grabamos con un único micrófono y en una semana esos dos primeros discos, así que la producción se fue complejizando y enriqueciendo hasta transformarse en este disco que sí tiene vientos, tiene músicos invitados, tiene nuevos sonidos y nuevas tonalidades, cosas que no habíamos explorado antes y que creo que le aportan no solo hay algo novedoso por la ausencia, por no haber editado durante tanto tiempo, sino porque el sonido realmente creo que propone otra cosa. Bien, y se nota entonces un cambio y un crecimiento no solamente en el sonido. Yo en lo personal, por ejemplo, noté un cambio también en lo que tiene que ver con las letras, ¿no? Es como un disco, me parece, vos me dirás si me equivoco, ¿no? Como más maduro, más serio, pero no serio a lo que uno podría decir, bueno, es aburrido, no, todo lo contrario, sino que quizás no hay tanto sentido del humor como en discos anteriores. ¿Puede ser eso? Bueno, más introspectivo. Sí, puede ser legítimo totalmente tu percepción, que sigue siendo tuya. Seguro. A mí me interesa que las canciones sean
lo más abiertas posible, como para que cada uno haga su propia experiencia con las letras. Por supuesto, parten de una idea que es personal, o en muchos sentidos pareciera o podría ser autorreferencial, pero me interesa que las canciones propongan algo y que resuenen en cada persona de un modo absolutamente personal. Y supongo que sí, que a mí me han pasado muchas cosas en estos años, como a todos, me imagino, en los últimos 8 o 10 años, que es el tiempo que me tomé sin grabar un disco, e inevitablemente eso se refleja en las canciones. O sea, Claro. sería un poco, me asustaría escuchar que sigo parado en el mismo lugar o que no hay ningún cambio. Me gusta, y yo también soy testigo de mi propio crecimiento, por llamarlo de alguna forma. Seguro, ¿no? Tantos años, muchas vivencias y muchas experiencias personales que ya sea de forma explícita o implícita, eso se ve volcado en lo que uno hace. Ahora, Sí, absolutamente. yendo al tema ahí que estamos escuchando, ¿no? El primer disco, el primer tema del disco, Chispa. No, te quería decir algo antes, que más allá de lo que de mi percepción personal que te había dicho, sí noto que sigue estando ahí como una marca registrada, podríamos decir, del robot, este interesante juego de palabras que hay con algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el lado velado, o en el primer Ajá. tema que se habla de lo fundamental y reitera fundamental, es como que hay un juego de palabras que eso sí está como una característica, ¿no? Sí, eso es algo que creo que es un modo que siempre tuve de jugar con las palabras, y voy a usar esta otra palabra que está tan de moda, que es deconstruir el lenguaje y tratar de encontrar nuevos significados, y bueno, permitir que las cosas no sean tan lineales como a veces se vuelven cuando se usan de modo, creo que hay palabras que están tan gastadas, prácticamente no comunican nada, y yo intento combinarlas de cierta forma que las desarme y permita encontrar un significado nuevo. Está bueno, y eso te digo que se logra porque es verdad, o sea, a veces uno repite tanto una palabra que no piensa realmente cuál es el significado, hasta que es deconstruida, como vos decís, y ahí es como que empezás a sentir el otro significado, el que estaba ahí oculto. Sí, justamente, y el título del disco, por el cual también me preguntabas o mencionaste, El lado velado, alude justamente, entre muchas otras cosas, y el significado que cada uno y cada una le puede atribuir desde ya, alude justamente a lo no dicho, en el sentido de una especie de potencia que hay por detrás de lo evidente, y que creo que se filtra en las artes, se filtra en las intuiciones, se filtra en las disciplinas, y está de algún modo, es mucho más rico que lo verbal. Bien, ahí hablando de lo oculto, yo encontré también una referencia en el tema 9, Lumpen, que habla, ¿no? Ajá, Como de sacar afuera lo que no se ve pero se siente, por ejemplo, ¿no? ajá, Y sí. después el track que cierra el disco, que es el más extenso de todos, Ponerle Onda, también habla de cuando algo sale, ¿no? Hay que ponerle onda. No sé si hace referencia exactamente a lo mismo, pero ahí yo por lo menos Sí, encontré sí, una relación. sí, bueno, eso refiere a lo que te decía antes del lado velado. Mi interpretación o mi modo de nombrarlo es tratar de ponerle palabras a algo que no puede ser nombrado porque no es verbal y es pura experiencia, por más abstracto que suene. Para mí las palabras son pequeños títulos que nos ayudan a describir lo que nos va pasando, y la experiencia es tanto más rica, tanto más profunda y tanto más vasta que las palabras. Entonces, en muchas de las canciones y en el disco en general, creo que la intención es apuntar o señalar hacia eso sin poder nombrarlo porque está más allá de las palabras. La palabra en todo caso puede aproximarse a lo que uno quiere graficar o expresar, pero la experiencia es como que la supera, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mi modo de mirar y de pararme en la vida tiene que ver con eso. Como decía alguien que a mí siempre me gustó mucho leer, que es una especie de maestro, aunque a él no le gustaba que lo llamaran así, Krishnamurti, no sé si lo conoces. No lo he leído, pero sí, sí lo conozco.
Bueno, un personaje del siglo pasado de la India, él decía, la palabra árbol no es el árbol, por ejemplo, por decir algo en la misma línea de lo que estamos compartiendo, ¿no? Claro. Y el hecho en sí, el árbol en sí no es la palabra, es algo vivo, es algo que está en permanente transformación y la palabra se usa para nombrarlo, para señalarlo, pero no es la experiencia. Sí, Y a mí en todos estos años, discúlpame te interrumpa, está bien, está bien. mis caminos de búsqueda y de indagación personal me han llevado a estar mucho más en contacto con la experiencia que con la descripción de la experiencia. Entonces eso es algo que tiñe y que impregna las canciones de este disco. Bien, Krishnamurti tiene que ver con lo hindú, con la religión Hare Krishna, ¿puede ser o me estoy confundiendo? No, él nació en la India, bueno. pero se desligaba totalmente de todo título y no pertenecía ni a ninguna secta, ni a ninguna religión, ni a nada parecido. Era un ser maravillosamente libre. Bueno, vale la aclaración entonces, por si alguno se confundía, como estaba confundido yo, se lo aclaramos. Esto que decías me hace acordar también como un análisis un poco semiótico, ¿no? De lo que es el signo y el significado del signo. Se relaciona también porque vos ponías el caso de árbol, ¿no? Un árbol puede significar para cada persona algo distinto. Si vamos a la palabra solamente. Sí, exactamente. Sí, por eso te decía antes, a mí me interesa que las letras propongan algo, sugieran algo, y que estén suficientemente abiertas como para que cada persona se las adueñe o las llene de su propio sentido. No me interesa tanto lo lineal, descriptivo y anecdótico, sino lo que apunta en una dirección de la cual cada persona está siendo invitada a ir, y bueno, cada uno hace un viaje proporcional a su profundidad, a su capacidad, a su compromiso, no sé qué palabra usar, pero sí, me interesa que la música sea una experiencia abierta y no lineal, no lineal en el sentido de te cuento, te digo lo que tenés que hacer y te cuento el principio, el desarrollo y el final. Más bien las canciones del robot y los discos, creo, en general, proponen son una invitación a un estado, a un contacto con uno mismo, no sé, también es bastante particular y difícil para mí hablar de mi propia obra. Seguro, no, pero te digo que eso que propones está muy bien logrado, particularmente en este disco, ¿no? Tiene mucho ahí de misterio y también de que si uno le dedica tiempo a la escucha, ¿no? De escucharlo así por encima mientras hace otra cosa, es como que le va descubriendo algo o va sacando reinterpretaciones de las letras también y bueno, también prestando atención a los climas que se van creando en lo musical. Hay una referencia más o menos explícita que encontré al principio con Chispa, es la referencia al tema de Bruce Springsteen. ¿Sabes qué? La primera vez que lo escuché, cuando escuché el Panamara, pam, pam, dije, se parece a tal canción. Y después cuando escuché el final, ahí estamos escuchando, cuando escuché el final de la canción que decía Bailando en la oscuridad, dije, bueno, acá no era que a mí me parecía, estaba la referencia. Claro. Sí, bueno, es una cita para entendidos o para los que tenemos más de determinada edad, ¿no? Claro, las nuevas generaciones, los centennials y millennials, capaz que se perdieron la referencia de esta, ¿no? Sí, o lo retomarán cuando esté de moda como algo vintage, ¿no? El jefe. Claro, los que están escuchando, bueno, ahí sepan entonces que hay una referencia. Bueno, y este intertexto también es como que a mí, por ejemplo, me lleva a buscar la letra original de Bruce Springsteen y a ver si encuentro una clave para entender a su vez la letra de tu canción, de La Chispa, donde está la chispa, que incluso la chispa está mencionada también en la letra de Bruce Springsteen. Sí, claramente es una traducción literal. Bueno, yo te escucho, Santiago, y sinceramente me alegra mucho que el disco te proponga tantas como capas sucesivas de escucha. Esto que decís de que las letras te van sugiriendo nuevas combinaciones posibles, para mí tiene mucho sentido porque yo creo que de algún modo compuse las canciones desde ahí, desde ese estado de conexión o de búsqueda, no sé bien cómo llamarlo, pero escuchar que a vos te pasa algo así, para mí es una confirmación de que lo que
impregnó las canciones al ser grabadas y al ser trabajadas. Me parece que hay algo de esa profundidad que desde ya las sucesivas escuchas pueden ir desvelando. Bueno, genial. Más allá de las letras, ¿no? Que a mí, o sea, lo musical por supuesto me llega, pero también es como que tengo ahí el fetiche de analizar las letras. El tema que me pareció más novedoso de todos es el 3, Verte Como Estás. Me pareció ahí como que tenía una onda más, no te digo electrónica bailable, pero sí como ahí como más cool, ¿no? Como ahí con un swing distinto. Sí. No sé si... Bueno, en comparación con el resto de la obra, me parece que Verte Como Estás es como lo más novedoso del disco. supongo que sí. Verte Como Estás es de las primeras canciones que aparecieron para este disco y lógicamente en el momento en que surgió, la canción tiene 4 acordes en total y surgió con una guitarra y realmente es una de los ejemplos de lo que te decía antes, de cómo el punto de partida, la maqueta de la canción sigue estando y sin embargo el lugar al que fue me sorprende a mí mismo y sí, terminó en un lugar un poco bailable. Justo esta semana alguien me decía que le hace acordar a Depeche Mode, lo cual es ya un elogio y un cumplido hermoso, porque sí, indaga y explora una sonoridad nueva y bueno, para mí es una de las canciones que más quiero de este disco. Bien, y entonces también había surgido con una guitarra y de una forma mucho más despojada entonces. Sí, absolutamente, yo compongo así, compongo con la guitarra o con el piano y con recursos básicos por limitación y porque me gusta que sea de esa forma. No me gusta lo rebuscado, no me gusta lo intrincado. Hay una combinación de sencillez y profundidad en la música del robot que surge en partes iguales, por limitación y por persistencia, me sale decir. Creo que se combinan bien lo que tanto yo como Norman tenemos para aportar, yo las maquetas, las canciones y Norman toda la sonoridad que va apareciendo y que es su propio laboratorio. Bien, una gran combinación hacen juntos. ¿Qué nos puedes contar del tema 4 en la cima? Que también, hablando de las apreciaciones personales, ¿no? Ahí lo noté como un tema bastante circular, podríamos decir. Tiene esta cuestión enigmática también del significado que hablábamos antes, ¿no? Pero tanto de lo musical como en la forma en que vas largando las palabras, ¿no? Vas largando las palabras como a cuentagotas, ¿no? Sí. De a poquitos, o sea, lo que vas diciendo lo vas diciendo de a poco. Y habla de esto de que la cima es la base, que según el principio y el fin. ¿Cómo lo pensaste? ¿En qué te inspiraste? Sí, bueno, creo que no lo pensé demasiado y salió así. Me queda esa tranquilidad, que no hay demasiado cálculo, pero sí me resueno con lo que vos mismo estás diciendo que te pasa con la canción. Propone un viaje, propone una circularidad y una recurrencia. Es como que cada estrofa agrega 1 o 2 palabras y vuelve a decir lo que había sido dado antes. Y ese viaje termina siendo no lineal porque la letra dice algo tan redundante como que la cima hacia la cual uno cree que está yendo termina siendo la base, lo cual es parecido a decir que el final y el punto de partida se encuentran, de ahí la circularidad que propone la letra, ¿no? Sí. A mí hay un lenguaje metafórico, paradójico y que, como te decía antes, apunta más a señalar hacia el misterio que a describirlo y creo que en la cima también tiene esto, tiene esta propuesta de abrir, señalar en una dirección y que cada uno y cada una explore esta sensación en su propia experiencia. Hay quien la escuchará linealmente, hay a quien le parecerá un embole, habrá quien se aburre y habrá quien va entrando y va como decantando una circularidad que lo lleva cada vez a un lugar más profundo. Seguro, cada uno... A mí con la música me pasa mucho eso.
con determinadas músicas, que siento que hay momentos o tal vez canciones que escucho o conozco de memoria, y sin embargo hay momentos particulares donde siento que entro mucho más profundamente que otras veces, y de algún modo me interesa componer o trabajar la música desde ahí, que haya algo, inclusive en el resultado final, que haya algo que no está pudiendo ser ni nombrado ni expresado, y sin embargo impregna la canción. No sé si se entiende. Sí, sí, es un poco lo que hablamos desde el principio, ¿no? Con un poco la idea del disco y de esto del lado velado, de no ser explícito y de apuntar más a la experiencia. Exactamente, sí. Que a lo explícito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí, como yo te decía que había encontrado una relación en lo personal entre Lumpen y Ponerle Onda, también hice una vinculación entre Madeja y Acuerdos, ¿no? Porque Madeja habla de un conflicto, vos me dirás si no, ¿no? Es la apreciación que yo hago de un conflicto, de resolverlo, ¿no? De una madeja, que es justamente esta metáfora visual de que está todo ahí mezclado. Y después en el track 6 viene el acuerdo, ¿no? Que, bueno, que si querés te puedes decir algo así, dicen, más o menos. Ajá. Sí, bueno, yo no quiero develarte todos los misterios, Santiago, ni quiero relatarte explícitamente las canciones, porque hay un misterio que me interesa que permanezca. Básicamente legitimo algunas de tus percepciones y otras las dejo abiertas como para no contarte el final de la película. Pero bueno, vos decís que, por ejemplo, que Madeja alude a un conflicto, y yo te puedo decir que alude a la resolución de un conflicto. Bueno. Nombra el conflicto y el modo de resolverlo, o la canción termina en esa dirección al menos. Claro, bueno, por eso me interesa justamente comentarlo, como para también el oyente que escucha el disco y que también se hace preguntas, ¿no? Y le propone las canciones también estos interrogantes, como diferentes líneas de pensamiento, pero ya sabemos que no va a haber ninguna explicación literal y lineal de la canción, porque bueno, eso obviamente no es tu idea. Sí, y a mí me encanta poder hablar de las canciones, pero vos recién dijiste algo así como el oyente se hace preguntas, y a mí me interesa justamente eso, me interesan mucho más las preguntas que las respuestas. Entonces, claro, de alguna forma es una cuestión casi filosófica también, ¿no? O muy filosófica, ¿no? Casi, de esto de que importe más la pregunta que la respuesta, y de generar algo, ¿no? Que ya sea una incomodidad, de que uno se pregunte cosas y se cuestione, y no quedarse con lo que ya está masticado. Sí, la música del robot está totalmente atravesada por eso, por preguntas que no necesitan una respuesta, y es una invitación absolutamente humilde y no provocativa a quedarse con la incertidumbre que producen determinadas preguntas y bancarse la no respuesta. A veces la no respuesta, pienso o creo o siento yo que llega mucho más en ese espacio de silencio que en la respuesta en sí misma. La música del robot invita permanentemente a eso, porque supongo que está generada por personas que viven un poco de ese modo. Me considero alguien que se hace preguntas y que permanentemente busca permanecer en ese estado de no respuesta y de silencio receptivo, que llamarlo de algún modo. Me interesa que las canciones inviten a eso, y después sí, el que tenga un trasfondo filosófico puede decir que son filosóficas o son existencialistas, pues cada uno también lee desde su propio bagaje. Seguro. Sí, las canciones están impregnadas de mis propias búsquedas, de mis propias preguntas y de mis propias no respuestas. Bien, como habías dicho, una oportunidad también, ¿no? Mi viaje es uno, tu viaje es otro, algo así, ¿no? Cada uno que haga su propio viaje. Sí, absolutamente. Cada uno. Sí, no, te iba a preguntar de cómo venís pensando, si lo venís pensando, planeando alguna presentación en vivo, alguna fecha para el lado velado. Bueno, planeando sí, pero sin fechas concretas. Empezamos a ensayar hace 2 semanas, retomamos los ensayos
y tenemos muchas ganas de tocar las canciones de este nuevo disco que obviamente no sonaron nunca, y muchas canciones de discos que tocamos muy pocas veces, así que tenemos realmente muchas ganas de tocar, pero no sabemos cuándo va a ser porque estamos empezando a armar la banda, y el disco de por sí, particularmente este último disco, nos plantea un nivel de complejidad o necesitamos una determinada cantidad de músicos que bueno, son un desafío nuevo para nosotros. El robot siempre fue un proyecto bastante autónomo, un poco precario en el buen sentido de la palabra, despojado, a mí no me interesó particularmente tocar en vivo las canciones del robot, y de repente ahora siento que sí, que tiene sentido presentar el disco, y que tiene sentido también traer las canciones de los discos anteriores, que para mí las sigo teniendo muy cerca y me siguen diciendo cosas, las quiero mucho a las canciones del robot, y me gustaría armar un show que apoyándose en el material del lado de lado también pueda traer al vivo canciones de los discos anteriores. Bueno, buenísima idea. ¿Alguna canción como Pichón, por ejemplo, que es una de mis preferidas, puede estar en vivo, o esa no la pensaste justamente? Bueno, te agradezco, no la estábamos pensando, pero te soy totalmente transparente. Este fin de semana le tengo que mandar a los músicos los temas de los discos anteriores que me gustaría tocar o que me imagino, y creo que Pichón puede estar sin ningún problema. Bueno, genial, sería buenísimo que poderla escuchar en vivo esa canción, que en lo particular me gusta mucho. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo la comunicación. Tenemos que hacer un corte porque, como alguien alguna vez dijo en los medios, no sé, que el tiempo estirá, una cosa así. Bueno, es cierto, tenemos que hacer una tanda, así que, Nicolás, te agradezco muchísimo la comunicación. Y bueno, estaremos atentos a la presentación en vivo para estar ahí presente. Dale, perfecto. Te agradezco mucho a vos y gracias por permitir entrar en las canciones y sumergirte en ellas. Genial, muchas gracias, un gusto haber hablado. Igualmente, saludos. Saludos para toda la audiencia entonces de Nicolás Kramer del Robot Bajo el Agua. Y para cerrar, que ya me estoy excediendo acá del otro lado, ya me están haciendo señas en todos los idiomas y con todo el lenguaje de señas habido y por haber. Está Santi Bermejo ya ahí preparado para tomar la posta. Vamos a la info y después volvemos con un tema que es Verte cómo estás del Robot Bajo el Agua. La radio te conecta con la información.